El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, un programa fresco, único e irreverente. Hoy contamos con la presencia de piloto de rally mexicano, campeón de España, bicampeón mexicano de rally, campeón de la carrera panamericana, 9 veces campeón del FIA NACAM Rally Championship, primer mexicano en participar en categorías WRC, WRC2 y PWRC dentro del Campeonato Mundial de Rallys, único piloto en América en conseguir 9 trofeos FIA, Ricardo Triviño, aquí en Rally Insight Plus Internacional. Nos tocó hablar no tan lejos, no tan cerca, ya hablamos a Italia, ya hablamos a África, ya hablamos a Nueva Zelanda, ya hablamos a todo el mundo, pero ahora nos tocó marcar y que nos contesta más amigos, Ricardo Triviño, que ese más que mi amigo es como mi hermano mayor, porque él es mucho más grande que yo, claro. Es como una cosa muy familiar, Ricardo Triviño, el piloto, que quiero que sepan que sí, efectivamente somos muy amigos, que tenemos muchas historias alrededor del mundo porque es de las personas probablemente con las que más he viajado con él y con su familia, pero que sí, efectivamente en España son mi familia y que tengo muchas historias con ellos, pero muy importante, Ricardo Triviño, no sé si eres el piloto que el mundo espera, no lo sé, eso no, que lo juzgue quien lo tenga que juzgar, pero los números no mienten y hoy por hoy es el que más FIA Awards tiene en casa de su papá porque en su casa ya no puede porque sus hijos se lo rompen. Pero efectivamente ese es Ricardo Triviño, mexicano, brother, no de sangre pero sí de corazón y sabes que te amo muchísimo. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Mi querida Ili, pues un gusto saludarte. La verdad que pues no nos habíamos visto en España, que de Rally Legend, me parece fue la última carrera que estuvimos juntos, ¿no? Sí, que viajamos. No, mentira, después de ahí estuvimos creo que en el Cataluña. Ah, sí, pues no sé, pero ahora en el Rally México sí no nos vimos, dices que me viste de lejos, yo estuve con tus papás, pero tú estabas corriendo y yo no te vi, pero luego ya fue cuando se canceló la jornada del domingo, entonces todo el mundo salió, todo el mundo corrimos a nuestras casas con nuestras familias. Sí, caray. Y ya no te vi efectivamente. Ya no pudimos vernos. Ya ves, pero me extrañas, ¿verdad? Dime que me extrañas. Claro que sí, mucho. Impaciente a ver qué va a pasar, a ver si ya regresamos a correr en algún tiempo, a ver qué. A ver cómo se va reacomodando todo esto que yo creo que nos pusieron un buen jalón de orejas a todo el mundo para poder evaluar y darle valor a muchas cosas que en otros momentos ni siquiera las veíamos, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿No? Yo la verdad que estoy ahora aprovechando, como tengo 2 niños chiquitos, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Mis sobris 4 años son mis sobris. Sí. Ahorita viene, por aquí andan jugando. Y 2 años Ricardito, que por aquí andan. Ahorita que vengan, te los presento. Ya, pues mis sobris, bueno, se los presentamos a la gente. Exactamente, ya, claro. Muy bien con mis sobris. Ricky, vámonos recio y yo quiero contar, o sea, tengo anécdotas un montón, por ejemplo, la parte de cuando fuimos a Cangas de Onís estuvo súper divertida, la verdad. Y tengo otras historias que no debo contar porque es así, se tienen que quedar lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Pero sí es cierto, yo quiero contarles a ustedes una anécdota que tengo con Ricardo Triviño, que yo creo que marcó mi vida en un momento muy importante de mi vida. Y esta fue que un día, cuando yo recién llego a Europa, yo iba por 15 días, me quedo 5 años. Pero cuando estaba en el Inter de no sabía si me regresaba, si no, porque me seguían pidiendo que me quedara, voy a Estonia, regreso de Estonia, paro en Torrelavega, en Cantabria, y no sé por qué Ricardo me escribe ese día, me escribe por WhatsApp, porque luego sí es verdad que siempre estamos en contacto, pero no nos hablamos diario, a veces sí, a veces pasan meses y no. Y ese día Ricardo me escribió y me dice, ¿dónde andas, amiga? Le dije, pues fíjate que estoy llegando de Estonia, estoy en Cantabria. Y me dice, le voy a dar tu número a mis papás para que... Yo no los conocía a ellos. Bueno, sí los conocía, a ver, o sea, de lejos y lo que se les conoce en el Rally México, ¿no?
Exacto. Y me dice, le voy a hablar por teléfono a mis papás que están por allá y que te llamen. Yo dije, bueno, no sé para qué, dije, pero bueno, sí está bien. Y entonces me marca tu papá y me dice, hola mija, oye, mañana pasamos por ti Mari y yo y nos vamos a comer. Entonces fueron por mí, yo seguía sin saber qué onda. Resulta que Ricardo les había dicho, oye, ahí te la encargo porque anda por allá y está sola. Claro, Ahí te la y encargo. estaban a 1 hora o 2 horas de donde mis padres estaban en Bilbao. Así es. Y entonces Correcto. llegaron tus papás por mí, nos fuimos a comer a otro lado que se llama Puente Viesgo, nos echamos una caminada súper padre en un río, tal, no sé qué. Y desde ahí nunca dejaron de estar al pendiente de mí, pero fue Ricardo el que le dijo, el que le dijo a su papá, háblale porque está allá y está sola. Muchas gracias. Hola. Sí, Muchas sí. gracias, amigo. No sabes de verdad eso cómo transformó mi vida, porque a partir de ahí nunca más volví a estar sola. Luego ya hicimos muchas fechorías juntos en Europa todos, pero Sí. pero al final No, y luego ya muchísima gente ya súper reconocida en España cuando fuimos al otro rally, creo que el Príncipe de Asturias, Oviedo. tuvimos una falla mecánica en Oviedo, Ajá. pues eras más conocida tú que todos nosotros. Sí, bueno. Oye, mi vida, pues vámonos entonces. Y fíjate que a todo el mundo le estamos preguntando lo mismo porque queremos compartir con la gente todo eso que la gente no ve, que no sabe, que luego pues no se comparte tan fácil. Pero el momento, exactamente el momento en el que Ricardo Triviño, porque Ricardo Triviño tiene una característica, a diferencia de todos los demás, ¿no? Cuando yo tenía 9 años, veía los videos de los grupos B y tal. Ricardo Triviño empieza en su carrera deportiva como rally driver tarde, a comparación de otros, ¿no? De alguna forma. Claro. Pero empieza muy consistente, muy sólido, que hasta la fecha pues no para. Entonces, ¿cuál fue ese momento, Ricardo? Porque tuvo que haber un antes y un después. Ese momento que marcó, que dijiste, a esto me voy a dedicar, sí, siempre. O sea... Mira, pues la verdad, en mi primer rally que hice, que fue un rally Acapulco, lo hice inclusive con un amigo de piloto. Realmente, pues no había información en México de nada, no teníamos el internet, entonces también era muy complicado, como no tenía el internet, pues buscar exactamente los videos. Cuando inclusive recuerdo que me traía los cassettes VHS para poderlos ver en México, que era un problema. No, si estás ruco, si estás ruco, si estás viejo. Ya. Era el sistema tal el que había, entonces, porque no había nada de videos de rallies, no se sabía nada. Incluso al primer rally que fui, pues en México estábamos acompañados en rallies, no sabía ni que había que hacer una hoja de ruta. Entonces fue realmente empezar de cero, pero ya tarde. Entonces fue muy bonito. Cuando empecé a ganar en México, tomé la decisión de irme a España primero. Dije, pues esto lo quiero hacer realmente con el corazón, y hacerlo bien. Y hasta que no gané en España fue que di el otro brinco al Mundial de Rallys. Y bueno, pues todo el tiempo aprendiendo. Y bueno, pues ahora ya tenemos 9 títulos de la FIA. Increíble, la verdad. Increíble. Haciendo carreras muy buenas por todos lados. También la carrera panamericana, que fue todo un reto, con un coche de 600 caballos, tracción trasera, coches difíciles de llevar, ¿no? A comparación de lo que es ahora los autos modernos. Pero bueno, todo un reto muy, muy bonito, y de ahí me enamoré realmente de los rallies, y cada vez tomándolo más en serio, más profesional, andando más rápido, la verdad, sin tener accidentes. Así que... Oye, a mí, ¿sabes qué me gusta muchísimo? Que tú eres el típico que yo te puedo asegurar, porque los conozco a profundidad, a ustedes, a tu familia. Te puedo asegurar que la mitad de las cosas que corres hoy día son porque tu papá está más apasionado que tú. Sí, la verdad. Al principio a mi papá no le gustaban las carreras. Mi papá, como sabes, era de fútbol de toda la vida. Nunca hubo nadie en la familia de automovilismo. Entonces, pues al principio, pues tenía que ser a escondidas, poder... Ahí está mi sobri. Correr. Ahí está la sobri.
Y la verdad, siempre buscando nuevos retos, ¿no? También llegué a hacer la carrera, la baja 1000, Sí. todo lo que es ruedas, la verdad que es mi pasión. Y te vemos Sí. en las cuatrimotos. Y te En las vemos motos, sí. en la bici de montaña. Sí. La verdad que hay que estar en condición muy buena, porque No, pues ahora todas este las- muchachito sí tiene energía, la verdad, ¿verdad? Pero, oye, Sí, cuéntanos sí. por favor, porque anécdotas, mira, yo te puedo contar 3 que de verdad es que me muero de la risa. Uno con el Ujú. carabinieri ahí, pero bueno, puedo contar muchas anécdotas que hemos vivido juntas. Pero tú en tu vida deportiva, que luego muchas veces pasa en un principio, ¿no? O hay cosas que van como en consecuencia. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso que has vivido, pero que ahora que lo cuentas, bueno, puedes doblarte la risa y lo cuentas como la anécdota? Está difícil. Todos, Sí. todos no. Pero híjole, yo creo que los anécdotas más bonitos ha sido, yo creo que correr en Suecia, que para mí pues era todo totalmente nuevo, ¿no? Nunca había corrido en nieve, llegué unos días antes a hacer test. Realmente era muy, muy complicado porque las velocidades en Suecia son muy rápidas, había muchos lagos congelados, entonces para encontrar la frenada, pues al principio costaba mucho trabajo. Yo creo que eso es de los rallies que más he disfrutado, pero que más trabajo me ha costado, pero que cuando se va rápido es realmente, yo creo que de lo más bonito que puede haber. Oye, además, también es que eres esa persona como que ha tenido de todo en su carrera, de todo. Lágrimas y risas como tal. De todo. Yo creo que todo el mundo ha tenido lágrimas y risas, pero tú también has sido víctima hasta de la política, del deporte en tu país. Fíjate, yo hace no mucho le estaba yo diciendo a Adolfo, que todo el mundo conoce a Adolfo Murrieta, nuestro productor. En México tenemos un nivel, pero exorbitante de estupidez, de ego, y que se traducen en envidias idiotas, de verdad, es increíble. Y entonces, la verdad es que si bien es cierto, a ver, yo tuve la oportunidad, estoy viviendo en España, bueno, ahorita estoy aquí en México, ¿no? Pero estoy viviendo en España, además he tenido la oportunidad, con Ricardo hicimos un programa súper guapo para Ravenol Muy España bonito. TV, que lo hicimos en Oviedo, con su Peugeot 206, que es un coche ex-Gronholm, campeón del mundo además, y con el que corriste Rally Legend, Claro. Legend, porque además has entrado así como cuchillo en mantequilla en lugares donde Sí. rechazan a 1,500 solicitudes, ¿no? Y Así es, como el rally San Marino, que Exacto. el Legend de San Marino, que había más de 100 autos y puro auto de colección, increíbles, o sea, restaurados al 100%, como si estuvieran saliendo del concesionario. Así es. Autos de hace 20, 30 años. Así Increíble. No sé si por suerte o porque así te tocó, pero pues tu familia la mitad del año está en Europa y la mitad del año está aquí, entonces al final para ti fue más fácil empezar tu carrera a lo mejor en regionales españoles, que la cultura de rallies en Europa, hoy sí se los puedo decir abiertamente, es infinitamente mayor, no hay comparación con la cultura de rallies que tenemos en América Latina, en toda América Latina, incluida Argentina, que Argentina es la que está más cercana a tener una buena cultura de rally. Sin embargo, Claro. estamos muy distantes, porque allá de verdad te pones en las... Yo me acuerdo un rally Princesa de Asturias que estaba yo con tus papás en la cuneta, abandonaste justamente en esa curva, no me acuerdo, algo le pasó al coche. Y y atrás de nosotros teníamos a un niño de 5 años. Hola, Princess. Hola, Princess. ¿Cómo estás, mi Sofi? Y yo recuerdo que había un niño como de 5 años dando una cátedra de los coches del grupo B. Y aquí en México, por ejemplo, muchos de los que corren rallies no saben qué características tenían los grupos B. Punto, para empezar. Claro. ¿No? Entonces, resulta que tomando ese margen, hola, hola, princess.
Ay, esa es la princesa. Esta es la princesa. Esta es la princesa. Ya te estaba confundiendo con tu hermano, mi amor. Es que ya trae el pelo largo. No, ¿sabes qué? Bastante. Que no le vi el tamaño. Y como tenías Ya, el teléfono claro. hacia abajo, no sabía si estaba bien grandísima como mi princesa o no. Sí. Y entonces resulta que a Ricardo le ha tocado estar en Suecia Ajá. después de una controversia en el campeonato mexicano de rally, estar en Sí. Suecia, arrancar 5, 4, 3, 2 y hoja amarilla no arranca. Sí, Producto sí, de la increíble. política mexicana internacional. Sí, Entonces, Sí, así es, la Federación Mexicana, increíble en esa época, muy mal, la verdad. Pues pero te ha hicieron tocado que de perdiera todo, un ¿estás campeón. de acuerdo? Oye, todo. una experiencia chistosa con alguno de tus copilotos, porque mira que copilotos has tenido, perdóname, Híjole, pues de lo los mejor, pilotos he tenido lo mira, mejor ¿sabes? del mundo, ¿eh? ¿Sabes cuál puede ser una vez estando en Grecia? Iba con Checo Salón, el valenciano, y de repente cuando da la tarjeta de tiempos al control, pega con el codo y se le zafó el codo, se le zafó, pero yo nunca había visto una cosa así. Y de repente él me decía, ¡ah! Y yo, ¿qué? Y veo el brazo, pero el brazo totalmente al revés. Y se lo jalo y se le volvió a acomodar, pero fue así como que, no lo puedo creer. No, God, please, no. Digo que ya te rompiste, no hemos hecho nada. Justo pegó con el filito de la puerta, Sí. quién sabe de qué manera, pero se le volteó completamente el brazo, entonces, no, hombre, pues ya espantado, ¿no? Y él también, ¿Qué pasa? Increíble. Quiero, Los ¿sabes qué? mejores Sí quiero anécdotas. que mandemos un saludo a todos los que te han copilotado, porque todos son amigos en común además. Y por Sí. ejemplo, y ahorita cada uno está haciendo diferentes cosas. Jordi Barrabés, que está dirigiendo todo el Jordi, tema del rack y rack. todo. Pero vamos a mandarles un saludo a todos tus, porque de verdad quiero que sepan en el mundo que Ricardo Treviño ha sido copilotado por lo mejor del mundo, ¿eh? Así es. Sí, pues ha estado conmigo de gente de España, pues Alex Aro, Jordi Barrabés, Mar Martín, Checo Salón. Ahorita se me fueron. Pero son muchísimos. La verdad que muchos copilotos y todos grandes amigos. La verdad que he tenido muy buena experiencia con todos mis copilotos. Pues, no sé, yo creo que me he subido, he tenido 20 copilotos, yo creo. Y también has tenido mexicano Marquito Hernández. A Marquito Hernández, que gané muchos campeonatos con él. La Panamericana la ganaste con él, ¿no? Correcto, sí. Sí. Como siempre, con lo mejor del mundo. Oye, y a ver, fuiste amante de los Mitsubishis, que yo no soy súper fan del Mitsu, la verdad, mucho menos del Evo 9. Pero bueno, Claro. pero tú fuiste amante de los Mitsus. Claro, es que yo empecé con el Mitsubishi, con el Evo 6, Mm. tuve el Evo 6, el Evo 7, el Evo 8, el Evo 9 y el Evo 10. Sí. ¿Conoces Y a de Rui ahí- Madeira? ¿Lo conoces personalmente a Rui Madeira? Él fue No. el que hizo todo el development de Mitsubishi desde el 3 hasta el 10. Y es un portugués, él te lo voy a presentar ahora que vayamos, Sí, estemos sí, allá, por vamos favor. ahí, vive en Porto. Pero ¿cuál es tu coche favorito? Porque ya te hace lujo, o sea, ya estuviste en un Citroën DC3, en una Skoda, en una... Sí, ya estuve en el Focus World Rally Car de Ah. última generación. También. Ajá. Pero encima, ¿cuál es el coche que a lo mejor te has subido o no, pero el coche que más te gusta y por qué? A mí el que más me gusta sigue siendo el 206 World Rally Car, aunque ya está poco viejo, porque pues se van los años rápido. Un auto fabuloso, que bueno, ahora ya este año estoy con el nuevo Skoda, el R5, también es fabuloso, ya corre mucho, o sea, ya han evolucionado mucho estos autos, ya son World Rally Cars, pata negra, como dicen. Pero, híjole, es difícil eso, ¿eh? Pero yo creo que el 206 me sigue fascinando todo su manejo y todo, y eso que es un auto que ya tiene 20 años. Fíjate que Ahora,
pero un año antes de que tú corrieras el Rally Legend, estaba yo en San Marino y estaba yo con Luis Moya y con Marcus Gronholm. Y entonces le dije, yo creo que me voy a traer a mi amigo mexicano, el que tiene tu coche. Ah, mira, él como que no, como que andaba medio perdido de no sabía dónde estaba el coche, ¿no? Ya. Y qué bien, que luego yo creo que me lo voy a traer porque también es piloto. Ah, muy bien, sí, he oído hablar de él, que no sé qué, bueno. Marcus Gronholm es un tipo súper serio, poker face, que no habla, no sonríe, no nada, ¿no? Y entonces pero mide 6 metros y medio, ¿no? Entonces de repente me le quedo viendo y así lo veo de arriba hacia abajo y le digo, oye, yo soy muy alta, yo mido 1.80, entonces, pero Marcus me saca, no sé, como 20 centímetros, es altísimo. Y entonces de repente lo veo de arriba abajo y le digo, oye, nada más dime una cosa, Ricardo Triviño es más bajito que yo y lleva el coche el asiento hasta atrás. ¿Cómo entrabas en el Peugeot? ¿No? Sí. Y ya me dijo que efectivamente le ponían un riel especial para que el coche, el sillón estuviera, digamos, a la mitad entre los asientos, que normalmente como el coche salía de fábrica, como entre los asientos de atrás y el de adelante, él iba como en medio, ¿sabes? Y sí, como contorsionista para meterse y para bajarse del auto. Sí. Se desenredaba para salir de ese Peugeot, pero me dio mucha risa porque en ese momento lo comparé contigo y dije, ¿cómo le haces para entrar y para salir, no? Sí, porque yo tengo el asiento hasta lo más bajo y hasta atrás. Y entro exactamente, me queda. Y te queda nada. Nada. Sí. Y el otro, pues, me lleva 20 centímetros. Sí, o más, O más. Sí, yo creo que mide más de 2 metros, ¿verdad? Yo creo que sí, debe andar como en el 2.5, 2, algo así. Flaco, pues ese sí parece enredadera. Oye, Ricky, ya para terminar, nada más, dinos, si no fueras piloto de rally, mira, también has hecho muchas cosas. La ventaja de haber empezado tarde tu carrera es que también ya tenías como una vida muy hecha antes, ¿no? O sea, ya habías estudiado, ya habías estado, bueno, ok. Pero si no fueras piloto de rallies, si no fueras para lo que estudiaste y todo ese rollo, ¿qué es esa parte que nadie sabe de Ricardo Triviño, pero que muy en tus sueños dices, híjole, yo quisiera ser bailarín del ballet Bolshoi? Bueno, no, pero ¿qué sería esa profesión que a lo mejor si no fuera tu vida como es ahorita, dijeras... Pues la verdad que soy el hombre más feliz en este deporte. Es el deporte que más satisfacciones me ha dado en la vida y yo creo que no lo cambiaría por nada, ¿eh? Yo me gusta cocinar, no tanto como mi papá pues todos los días cocina. Sí. Yo sí me gusta de vez en cuando hago de comer yo. Me gusta mucho las cosas manuales, o sea, me gusta mucho arreglar los carritos, cosas así muy, muy de detalle. Me gusta, por ejemplo, mi coche de calle, me gusta mucho también. Lo disfruto cuando lo lavo, cuando los aspiro. No sé, cosas de esas me llenan. Te desestresan. Sí. Me desestresan. Y bueno, la bici de montaña también la empecé tarde, empecé a los 20 y tantos años, nunca había probado eso. Y ahora pues también me encanta, ¿no? Me meto a varias competencias. Sí. Quisiera estar todo el tiempo compitiendo, ¿no? Sí. Ya fuera moto, coche, lo que sea. Avalancha, patineta. Sí, eres bien competitivo, eso sí es cierto. Y además un gran amigo y una gran persona que, mira, calladito, pero tú no tenías ninguna necesidad de haberte preocupado porque yo estaba sola en Europa y muchísimas gracias, mi Ricky, te quiero muchísimo. No, hombre, amiga, se te quiere muchísimo, eres muy linda, siempre todo tu cariño se nota, lo vibras. Ay, mi rey, te quiero muchísimo, estaremos en el próximo, ya me lo prometiste que vas a estar en el próximo San Marino conmigo. Claro que sí, bueno, segurísimo, okay. Así que nos vemos pronto, les mando un abrazo. Muy bien, y dile a toda la gente que se quede en casa un ratito más. Sí, pues hay que quedarnos en casa. Este año ya tampoco vamos a poder ir a España. Yo tengo a mi hermana allá, que dice que no puede hacer nada. Y yo, pues aquí ya estamos igual. Bueno, pero por lo menos no se quedó en Bilbao, ¿no? Sí se pudo bajar a... Sí. Pudo bajar. Está en el sur, entonces por lo menos no está está en un lugar más agradable con jardín, digamos. Entonces, por lo menos porque tiene niños chiquitos también, como yo. Guapísimo. No, como tú no, como tus hijos. Tú no, de chiquito no tienes nada.
¿verdad? Oye, mi rey, pues muchísimas gracias. Dale muchos besos a tu papá, a tu mamá. Diles que los amo. A tu esposa, salúdamela mucho. Ya vi a mis sobris bien grandes. Y Muchas gracias. Y lo que sí creo que nos merecemos todo el mundo es que ahorita terminando todo este rollo nos tenemos que ver. Porque nos tenemos que abrazar, Sí. porque nos lo merecemos. Aunque sea con cubrebocas, que ahora dicen que va a ser obligatorio. No, pues no importa, no importa. O sea, besarme en la boca nunca me ibas a besar en la boca ni yo lo iba a permitir, güey. Así que, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Carajo, pues sí. Bueno, te quiero mucho, mi Muy vida. bien. Muchísimas gracias Igualmente, por todo. besos. Gracias. Eso. Bye. En el siguiente episodio. Y amigo, ¿cómo estás? Te amo con todo mi corazón. ¿Cómo Aquí estás? estamos, amor, confinados, pero yo creo que estamos ya muy contentos y aquí ya estamos en una fase un poco ya más adelantada y ya empezamos a salir un poco. No te lo pierdas. Friends at Home de Rally Inside Plus Internacional.